Shalom y bienvenidos a todos. Vamos a abrir las escrituras en el capítulo 1 de Yohanan, estudio sistemático en Kol Shaddai, del Evangelio de Juan. Ya estuvimos estudiando el capítulo 1 hasta el versículo 14. Vamos a continuar con nuestro estudio desde el versículo 15. De hecho, ya le dimos lectura en nuestro estudio anterior. Vamos a estar explicando a partir del versículo 15. Dice así: Yohanan eid alav vaikra lemor, zeu asher amarti alav ki u va acharai, peineu lefanai ki rishon li allá. Juan testifica de él y ha clamado diciendo: este es aquel de quien yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí, o es primero, porque era primero que yo. Literalmente dice Juan da testimonio, o sea, Yohanan eid alav, así está en el hebreo, o Juan testifica, ¿no? Había pasado más de medio siglo desde el martirio de Yohanan Amabdil, o Juan el Bautista, pero su testimonio acerca de Mashiach resonaba a través de los años. Se cumplió en él, así como también fue en el caso de Abel, ¿no? Que muerto aún habla, como dice la Escritura en Hebreos 11:4, ¿no? Este es de quien, quiere decir, Zeu asher amarti. El Bautista identifica a Yeshua como el único de quien había hablado desde el comienzo de su obra. Y dice después de mí, porque es decir en cuanto al tiempo, ¿no? O sea, es antes, o sea, se ha puesto delante de mí, literalmente, o ha llegado a ser, se podría interpretar. Yohanan nunca cuestionó la superioridad, la jerarquía y la dignidad del Mashiach. Y dice de mí, en el hebreo lo pueden encontrar porque dice aharai, ¿no? Uva aharai, beine u lefanai, kirishon li allá. Era primero que yo, es decir, en cuanto a tiempo, existía antes que yo. En vista de que Juan era unos 6 meses mayor que Yeshua, aquí claramente se hace referencia a la existencia de Yeshua antes de su revelación. Algunos comentaristas consideran que el verso 15 como una interpelación, ¿no? Que interrumpe la línea de pensamiento entre lo que es el verso 14, que estudiábamos la vez pasada, y el verso posterior, que es el 16. Sin embargo, el apóstol manifiestamente introduce aquí el testimonio del Bautista para confirmar el testimonio ya mencionado de los discípulos en el verso 14 en cuanto a la excelsa posición del Mashiach y su divinidad y su preexistencia. La importancia dada por la primera congregación o la congregación primitiva al testimonio de Yohanan Amabdil refleja las explícitas declaraciones de Yeshua, por ejemplo en Juan 5:32 al 36, incluso Mateo 11:11. Pasamos al verso 16, dice: Kimi melo nasanu kulanu chesed al chesed. Así está escrito el versículo 16. O sea, porque de su plenitud tomamos todos, es decir, gracia por gracia. Chesed al chesed. O sea, misericordia por misericordia. O gracia sobre gracia. Quizá con el significado de gracia añadida a gracia. O sea, día tras día, cada verdadero creyente va a ese almacén celestial en procura de la gracia y el favor divino suficiente, ¿no? Para afrontar las necesidades de cada día. Diariamente crece en comprensión del propósito de Yahweh para su vida, avanza constantemente hacia la meta en un carácter restaurado, ¿sí? Pero si no está esa conexión, no estamos hablando de ese combustible espiritual, como bien lo explica acá. Ahora el versículo 17 dice: Ki a Torah netuná beyat Moshe, porque la Torá fue dada a través de Moshe.
Vejese Bemet Mimekor Yashua a Mashiach y Atzau. Interesante, pues la Torá fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas por medio de Yashua, el Mesías. Esto muchos lo han malinterpretado porque incluso le metieron el pero, ¿no? Que el pero, la contraposición, como decir, la ley, ¿no? Así le llaman muchos, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad, como diciendo que en la época de Moisés no había gracia y no había verdad, era todo mentira y no había misericordia. No, no dice eso la Biblia, al contrario. Lo que está diciendo es que vino la instrucción, en primer lugar, por medio de Moshe. Y posteriormente la gracia, ahí entra el entendimiento, la revelación, todo lo que conlleva, como bien dijo Yeshua, el Ruach da testimonio de mis palabras. ¿Sí? Uno puede estudiar la Biblia, pero si no tiene el Ruach, no entiende ni jota, no entiende nada. Entonces, básicamente es lo que está explicando acá. El sistema bajo el cual antiguamente, antes de Mashiach, se ordenó, ¿qué hizo el hombre? Lo agarró y lo arruinó. ¿Por qué? Primero y principal porque lo modificó, le agregó mandamientos de hombre, le hizo un montón de tradiciones y cosas que para la época de Yeshua, cuando él se reveló, dijo, esta gente no entendió nada, porque están poniendo cargas sobre cargas de cosas que ni ellos mismos pueden llevar. Entonces, cuando digo la ley o la Torá, no estoy hablando del decálogo solamente, no. O sea, la Torá, las 10 palabras Aseret Adibrot se dieron como un testimonio, pero seguido a eso usted sabe que Éxodo 21, 22, 23, 24, hay muchas leyes, Mishpatim, Jukim, Nedot, todo lo que vino, pero obviamente, estamos hablando ya para la época previa a la venida del Mashiach, los rabinos, entre comillas, empezaron a meter un montón de leyes y cercos y cosas y elitismo y religiosidad y fanatismo que en realidad ya no tenía nada de gracia y de misericordia. Eso en realidad se volvió una religión fría y manipuladora. Dice en sí misma y por sí misma, tal como fue dado originalmente por Yahweh, la Torá es buena. Le dejo Romanos 3, versos 1 y 2. Tiene el propósito de conducir a la gente a la salvación por medio de la fe en el Mesías verdadero, Yeshua. El hecho de que algunos hubieran sido incrédulos, como dice Romanos 3:3, y buscaran la salvación por decir, ok, yo voy a cumplir mandamientos, pero no voy a aceptar a Yeshua. O sea, me voy a justificar por mis buenas acciones y por mi obediencia, entre comillas. No es así, no va por ese lado. ¿Sí? O sea, no es fe. Como resultado, no pudieron entrar en el reposo espiritual que el Eterno quería para ellos, dice Hebreos 3, versos 18 y 19. O sea, no significa que fuera defectuoso el sistema mismo, tal como fue ordenado por el Eterno, sino que el hombre arruinó lo que tocó. ¿Sí? Modificó, manipuló, cambió, agregó, quitó, bueno, un montón de cosas que en realidad uno puede guardar mandamientos, pero si lo haces sin fe, de nada te sirven tus mandamientos. ¿Sí? La fe tiene que ir acompañada de todo. Ahora, si uno dice que tiene fe y no mueve un dedo, no hace nada, también no sirve para nada. O sea, son complementos. Eso es lo que dice la Escritura. Acerca de la manera en que la tradición humana había pervertido el plan de salvación, haciendo resaltar la religión, por ejemplo, pues la religión envenena al hombre, ¿no? Antes que los propósitos espirituales y morales. Eso está en Marcos 7, después usted lo busca, versos 1 al 13. Y en cuanto a la exposición hecha por Mashiach, del verdadero espíritu de la Torá, en su aplicación, digamos, a los problemas cotidianos de la vida, está en Mateo 5, ¿no? En lo que atañe a la palabra Torá,
entendemos que es la instrucción divina. No está hablando acá de mandamientos de hombres ni nada de eso. ¿Por qué dice por medio de Moshe? ¿Sí? Estoy en el versículo 17. Dice, Ki a Torah netuná beyad Moshe. Por medio o por mano de Moshe. Bueno, no es que se originó con Moisés, sino se originó con el Eterno. Moisés fue sencillamente el instrumento por medio de quien fue impartida a los hombres la voluntad revelada del Eterno. ¿Sí? Fue un medio, nada más. Fue un canal de bendición, vamos a decir, para el pueblo. La palabra pero fue añadida en las traducciones posteriores, siglos posteriores, en ningún lado dice pero. ¿Sí? Así que eso de que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia, no, eso fue agregado por los antisemitas y todo, usted sabe, ¿no? Toda esta gente que empezó a hablar mal y desacreditar los mandamientos. La gracia y la verdad son atributos divinos, ¿sí? Que fueron dados en su Torá. Ahora, esto está interesante porque, mire, hacemos un paréntesis. La religión envenena a la gente. ¿Sí? Sí. Esto que estoy diciendo está comprobado, ¿eh? No estoy inventando, no estoy hablando tonterías. La religión envenena a la gente. La fanatiza, la idiotiza, o sea, le mete un montón de ideas raras en la cabeza y llega al punto de contaminar lo que es bueno. Por ejemplo, no sé, el precepto de Shabbat, ¿no? Que está en la Torá, guardar el día de reposo. Se puede volver un día venenoso. Se puede volver un precepto venenoso. ¿Cómo es eso? Sí, cuando entra en juego la religión, porque la religión, ¿qué es? Es un sistema de manipulación, de control. Entonces, ¿qué pasa? La gente se vuelve mala, o sea, saca lo peor de uno, ¿no? Entonces, la religión no tiene nada que ver con la Torá. Hago la aclaración. Yo sé que hay mucha gente que por ahí no está en la fe y dice, fe, Biblia, todo eso es religión. No, te voy a aclarar lo siguiente. La espiritualidad, ¿sí? Son dos cosas diferentes. La fe, la espiritualidad, tiene que ver con una relación que puede ser una relación pura y limpia con el Creador, sin mecanismos y artimañas de manipulación, del veneno humano que controla, ¿sí? Y uno, puede hacer la distinción. Pero cuando se mete la religión, lo que hace es envenenar a la gente. ¿Sí? Por eso es importante hacer la distinción. Acá está hablando de un paso a paso. Mashiach trajo la completa revelación. Ahora, al afirmar que la verdad viene por medio de Mashiach, Juan lo identifica como la realidad que era señalada por todos los símbolos, por todas las observancias, por todas las ceremonias, por todos los tiempos, fiestas, preceptos del Tanaj, que no eran más que una sombra de los bienes venideros, ¿no? Como dice Colosenses 2:16. Entonces, Mashiach, podemos ver ahí el símbolo que haya su cumplimiento en la realidad. Después lo busca, Colosenses 2:16 y 17, ¿no? En ningún sentido Yohanan indicó que el sistema, digamos, del Tanaj o del Antiguo Pacto era falso o era erróneo. No. De hecho, la gracia y el amor y la verdad ya estaban, ¿no? Porque son reveladas por el Eterno y el Eterno no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, lo que sí han cambiado, la gente cambió y la gente quiso cambiar al Creador a través de las manipulaciones de las traducciones. Entonces, cuando usted encuentra un Elohim diferente, es porque el hombre metió mano, pero él no ha cambiado. Era Mashiach quien había hablado por medio de Moshe, por medio de los profetas, y ahora se aparecía en persona para confirmar las grandes verdades eternas reveladas a todos estos hombres de la antigüedad y para restaurarles, digamos, a su lustre original, sin las manchas de la tradición humana, de la religión humana. O sea, vino para revelar al Eterno en su verdadero carácter.
¿sí? Para convencer a los hombres de que practicaran la justicia, practiquen la misericordia, que se humillen delante del Creador. Aquel que habló en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora hablaba a los hombres por medio de su propio Hijo, como dice Hebreos 1:1 y verso 2. Entonces, por primera vez aquí Yohanan se refiere al Eterno con el nombre histórico, ¿no? Yahshua HaMashiach. Ahí lo dice, lo pueden ver en el hebreo. Dice, Mi Mekor Yahshua HaMashiach Yatzau. Salieron, ¿no? De ahí. El Verbo Eterno se ha encarnado, como estudiamos en el primer estudio de Yohanan, como hombre entre los hombres, y por eso a partir de este pasaje Yohanan habla de él como tal. Ahora el verso 18 dice, Et Elohim lo ra'a Adam meolam be'aven ayachid beheikaav uagid tejunato. Nadie ha visto jamás a Elohim, el unigénito Elohim, que está en el seno del Padre. Él lo reveló. Al Eterno nadie lo vio, es decir, lo que aquí se representa como el Padre, aunque no son dos. Ya estuvimos explicando este misterio, ¿no? Que mucha gente cree que porque dice Padre e Hijo son dos. No, no son dos. Ni son tres, ni son cuatro, ni no. Los pecadores no pueden ver al Creador cara a cara y vivir. Ni siquiera Moshe, el gran legislador de Israel, se le permitió que lo contemplara. Acuérdese lo que decía Éxodo 33:20, ¿no? Entonces algunos han contemplado la presencia divina, pero a no ser en visión, nadie ha visto jamás de manera directa al Creador, ¿sí? Acuérdese incluso Isaías 6:5, ¿no? La visión de Isaías. Mashiach vino para revelar al Padre. Y prácticamente los que lo vieron a él, vieron la presencia divina, ¿sí? Aunque muchos decían, no, pues es un hombre común y corriente, es como nosotros. Sí, claro, porque se tenía que materializar, eso estuvimos explicando la vez pasada. La evidencia textual favorece el texto del único Elohim. Dice, Ve'aven Yahid, Ayahid, Beheikaav. Esto está interesante porque lo que está diciendo acá, en el hebreo, el único, el mismo Elohim, el que habita en el seno del Padre. O sea, es el único Elohim el que habita en el seno del Padre. O sea, no hay otro, es el mismo. O sea que el Hijo es el Padre, exacto. Son títulos nada más, porque uno no se reveló y el otro sí. Entonces son, vamos a decir, nombres genéricos que se les dio para que la gente pudiera entender, pero no es que se dividió, son dos o son tres, no. Y dicen el seno porque probablemente es una expresión idiomática en el hebreo que indica la más íntima relación posible, ¿no? O sea, el que conoce mejor al Padre es el mismo que vino para darlo a conocer a los hombres. O sea, el mismo. ¿Usted se conoce a usted mismo? ¿Sí? No solamente cuando se mira al espejo, se conoce cómo es usted, o sea, cuáles son sus gustos, sus reacciones, esto, lo otro, todo eso, ¿no? Se autoconoce, sabe cómo es. Bueno, esto tiene que ver con eso. Y dice, le ha dado a conocer, en el hebreo dice interpretar, revelar. De ahí viene la palabra griega exégesis, ¿no? La palabra griega exégesis viene de exgeomai, que significa explicar, revelar o interpretar correctamente algo. Y esa es la palabra que aparece en el verso 18, donde dice Agid tejunato. Agid tejunato. ¿Sí? Él lo reveló. ¿Qué quiere decir? Lo explicó, lo registró, lo reveló, es decir, dio la explicación. Muy interesante. Verso 19. Este es el testimonio de Yohanan cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén unos sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? ¿Sí? Mi u, o quién es él. Bezot edut Yohanan bishloach a Yehudim, Kohanim uleviim
Mirushalayim, Lisholoto mi u, como diciendo, who are you? Está interpretado, ¿no? Pero lo que quiere decir el testimonio concerniente a Mashiach. Número 1. Cuando la delegación procedente de Jerusalén vino a preguntarle. Número 2. El día siguiente, cuando públicamente identificó a Yahshua como el Cordero de Elohim. Número 3. El tercer día, cuando en privado indicó a 2 de sus discípulos quién era Yahshua. O sea, Yohanan Amebaser, o Juan el Evangelista, como se podría interpretar, comienza su narración con un relato del testimonio del precursor de todo este movimiento, Yahshua Minatzrat, o Yahshua de Nazaret. Dice cuando los judíos enviaron, porque estamos hablando acá del Sanedrín. El Sanedrín, vamos a decir, para aquellos que no entienden, era la autoridad suprema de los judíos en ese tiempo. ¿Sí? Las preguntas que se le hicieron a Juan reflejan la elevada estima, ¿no?, en que por lo general le tenía la gente. Y cómo los dirigentes respetaban la creencia popular de que era un profeta y que aún quizá podía ser el Mesías. Son evidentes los alcances de la influencia de Yohanan por el hecho de que su audiencia incluía no solo a grandes multitudes del común del pueblo, sino también a los dirigentes religiosos, políticos, ¿no?, miembros del Sanedrín, de la nación. La excitación había alcanzado tal magnitud que el Sanedrín, escúchelo muy bien, ya no podía eludir más la cuestión. Sin duda el pueblo había presionado a sus dirigentes para que dieran una respuesta a las mismas preguntas con que la delegación ahora interrogaba a Juan. Posiblemente los dirigentes reconocían el derecho de un profeta como el portavoz directo de Yahweh, para que enseñara sin la autorización de ellos. Una vez que hubiera reconocida la validez de sus credenciales, vamos a decir, en todos los otros casos ejercían el derecho de fiscalizar todas las enseñanzas públicas. Esto que yo les estoy explicando históricamente, ¿no?, lo que hacía esta gente, está tomado obviamente de escritos de esa época. Por ejemplo, en el Talmud, en Mishnah Sanedrín 11, se explica esto que les estoy comentando, ¿no? Porque ellos en realidad lo que hacían era fiscalizaban todas las enseñanzas públicas. O sea, no es que cualquiera se ponía a enseñar, ¿no? Ellos controlaban todo. Y dice de Jerusalén el versículo porque venían del templo, ¿no?, quizás como unos 40 kilómetros de distancia. Kohanim Ulevín, dice, sacerdotes y levitas. Aunque la mayoría de los sacerdotes y levitas eran saduceos en aquella época, esta delegación estaba compuesta de perushim, o sea, de fariseos. Quizá porque sentían más preocupación por el asunto. Y así también posteriormente fueron los fariseos quienes acosaron a Yahshua. Quizá se determinó que sacerdotes y levitas fueran los que interrogaran a Juan por consideración a que su padre había sido sacerdote. Acuérdense, su madre era hija de un sacerdote, dice Lucas 1:15. O sea, Juan mismo tenía opción al sacerdocio. Él no era cualquier persona. Y por lo tanto podía llegar a ser maestro, porque él tenía la sangre, la ascendencia. Ahora, la pregunta, ¿y tú quién eres? O sea, no se preocupaban por la identidad de Juan como individuo, sino por su autoridad para predicar y enseñar. Posteriormente, las autoridades formularon la misma pregunta a Mashiach en Juan 8:25. Quizá la delegación, en cierta medida, esperaba que Juan pretendiera que era el Mesías, ¿no? Sin duda, su pregunta reflejaba esa suposición, porque la respuesta de Juan fue una categórica negativa de semejante pretensión. Dice el verso 20, Be'u oda velohi het ki igid lemor anoji eineni hamashiach. Y confesó, no negó, sino confesó, yo no soy el Mesías. La categórica negación de Juan de que él fuera el Mesías decidió ese aspecto de la cuestión. En forma característica,
Juan enfatiza esta declaración afirmativa con una proposición negativa correspondiente. Y no negó, dice. ¿Sí? Ahí lo pueden ver en el versículo 20, si lo tienen en hebreo. Dice, Velo hijet, ki igil lemor anoji eineni hamashiach. Yo no soy el Mashiach. La construcción de la cláusula hebrea de la oración está en modo enfático. Es como si Juan hubiera dicho, yo mismo no soy el Mashiach. Algo así sería la traducción literal. Entonces la pregunta que dice el verso 21, vaya shaluoto, mi eifu ata Eliau, vayomer eineni Eliau, aim anavi ata, vayam lo. Entonces siguen las preguntas, ¿no? Verso 21. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dice, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. La negación de Juan deja sin respuesta la pregunta básica en cuanto a su autoridad para predicar. ¿Eres tú Elías? Era popular la creencia de que Elías apareciera en persona, ¿no? Para proclamar la venida del Mashiach. Acuérdense que los judíos ya de esa época ya andaban con el Talmud debajo del brazo, ¿sí? Mishnah Shekalim 2.5, Eduyot 8.7, Baba Mesías 1.8, 2.8, Baba Mesías 3.4.5, ¿sí? Son todas citas del Talmud que hablan de esto, ¿no? El de Elías en cualquier momento va a aparecer y va a traer al Mashiach. Entonces él dijo, no, yo no soy Elías, para nada. O sea, Juan afirmó que él había venido para hacer la obra que los profetas de la antigüedad habían predicho que haría Elías. Pero habría sido mal comprendido si hubiera pretendido que era Elías. Y se había predicho de Juan que iría delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías. Eso está en Lucas 1.17. Entonces, en cuanto a la declaración de Mashiach de que Juan era Elías, le dejo Mateo 11.14 y Mateo 17.12. Ahora cuando le dice, ¿tú eres el profeta? O sea, el profeta predicho por Moshe serían Devarim 18.15. Había una creencia popular de que Moisés sería resucitado de los muertos y sin duda algunas se preguntaban, ¿no?, si Juan podría ser él. Pero posteriormente la gente pensó lo mismo de Mashiach. Eso está en Juan 6.14 y en Juan 7.40. Entonces, si no eres Elías y no eres el profeta, ¿quién eres? Vayombru, dice el verso 22, Vayombru elav, umi eifu ata, ki aleinu leashiv dabar et sholheinu matomar al nafshecha. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices acerca de ti mismo? La pregunta era general, no era específica. Hasta ahora las preguntas solo habían logrado respuestas negativas. Entonces los sacerdotes y levitas procuraron que Juan diera una declaración positiva, porque hasta ahora todo era negativa. No. Entonces, ¿quién eres? Es decir, el Sanedrín de Jerusalén eran los que estaban preguntando quién era él. Dice el verso 23, Vayomer anoji kol kore bamidbar, panu derech Yahweh, kasher diber, Yeshayahu anabí. Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, allanad el camino de Yahweh, como dijo el profeta Isaías. Aquí Juan parece consignar las palabras exactas del Bautista, ¿no? Porque la cita que acá se está registrando parece provenir directamente de memoria, ¿no?, desde el hebreo, y de otra manera, como en el caso de los evangelios sinópticos, probablemente fuera añadida, pero se declara que Yahshua es el verbo. Entonces el Bautista pretendía ser una voz. Tan solo él era el portavoz de Yahweh. Yahshua era el verbo encarnado. Derech Yahweh, el camino de Yahweh. Fíjese que Juan insinúa que los dirigentes de Israel
deberían desviar su atención de aquel enviado para ser heraldo de la venida del Mashiach y comenzar a buscar al Mashiach mismo. Y el verso 24 dice: Ve'asheluhim aele ayu mina perushim. Los enviados, o estos enviados, en realidad eran los fariseos, es decir, eran de la secta conocida como los perushim. Algunos han sugerido que la delegación estaba compuesta por saduceos enviados por los fariseos, pero parece no haber razón valedera para aceptar esa interpretación. Lo que dice en otras versiones hace resaltar que la delegación estaba compuesta de individuos que eran de los fariseos, es decir, que pertenecían a ellos. ¿Sí? O sea, min. Si usted mira ahí en el hebreo, dice Ve'asheluhim aele ayu min. ¿Qué significa la preposición min? Desde, proveniente de. Pregunta del verso 25. Sigo avanzando. Le preguntaron, le dijeron: ¿por qué bautizas si tú no eres el Mashiach, ni Elías, ni tampoco el profeta? Vayishelu vayombru elav, imeineja Mashiach, velo Eliau, velo Anaví, lama ze metabel ineja. Y le preguntaron y le dijeron a él: si tú no eres el Mesías, y no eres Elías, y no eres el profeta, lama ze metabel, ¿por qué sumerges ineja? O sea, ¿por qué estás bautizando? Pues, sería la traducción. Este era el punto crucial de la cuestión, la autoridad de Yohanan. Siendo que no pretendía ser el Mesías, ni ninguno de los profetas, ¿qué autoridad tenía para presentarse como un reformador, digamos, sin el permiso de las autoridades religiosas? Y como dije hace un ratito, la religión es un sistema de control, lo que hace es controlar. Tú no vas a hacer esto, tú esto, lo otro, esto. ¿Sí? ¿Sabe lo que significa religión? Viene de la raíz religar o religare, que significa atar, amarrar algo. La pregunta implica conocimiento de la tevilá, en agua, ¿no? El bautismo. Y a lo menos una comprensión parcial de su significado. De hecho, descubrimientos realizados en Qumran revelan que en ese tiempo se practicaban lavamientos, inmersiones con agua. ¿Sí? La tevilá, para aquellos que no saben, es la inmersión en agua, que bueno, en Occidente se conoció como el bautizo, ¿no? O bautismo. Ahora el verso 26 dice: Vayam, continuamos, dice: Vayam otan Yohanan, Vayomar anoji metabel bamaim, ach ish omed, Betojejem asher lo yedaten oto. Verso 26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, pero hay uno que ha tomado sitio entre vosotros, que vosotros no conocéis. Yeshua había sido bautizado, por lo menos 40 días antes de esto, y acababa de volver del desierto. Mientras Juan hablaba, vio a Yeshua y esperaba que éste respondiera al anuncio de aquel había hecho. Yohanan no dice nada acerca del bautismo de Yeshua. Una explicación del silencio de Yohanan en cuanto a este y otros hechos importantes es que él daba por sentado que sus lectores ya conocían esos hechos por los otros evangelios. Entonces, en cuanto al bautismo de Mashiach, es importante, después si quieren lo buscan en Mateo 3, versos 13 al 17. La palabra a quien ustedes no conocen, más de 3 años después, los sacerdotes y ancianos declararon que no sabían si Juan el Bautista era un emisario del cielo. Eso está en Mateo 21, 27. Entonces los sacerdotes y levitas que habían llegado para interrogar a Juan, miraron atentamente el auditorio, pero no vieron a nadie a quien pudieran aplicar, digamos, las descripciones hechas por Yohanan. Pero Yohanan hablaba principalmente de reconocer a Mashiach, a Yeshua como el Mesías de la profecía. En las tinieblas de su alma, estos guías espirituales ciegos
no habían captado la verdadera luz, no la reconocieron, por lo tanto no recibieron a Mashiach. Ni ellos ni los que los enviaron pudieron llegar a una decisión que pudiera anunciarse públicamente y por ello no quisieron comprometerse. ¿Sí? Pero ellos no lo aceptaron. Verso 27, ¿qué dice? Ze abba aharai asher haya lefanai be'ani kaloti meaterlo seroj nealav. El que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia, dice, completo el 28, dice, estas cosas sucedieron en Bet Añá, al otro lado del Yardén, donde Yohanan estaba bautizando. ¿Sí? 27 y 28. Bueno, la evidencia textual establece la omisión de este es. Ahí en el verso dice Ze Abba, este es el que viene detrás de mí, ¿no? A quien ustedes no conocen. La inserción de este es entró en las Biblias en castellano mediante la influencia de la Vulgata latina. Por lo tanto, la primera parte del verso 27 debiera leerse: este es el que viene detrás o después de mí. Ze abba aharai asher haya lefanai, después de mí, el que es antes de mí, lo que ya explicábamos hace un ratito, ¿no? Betania, más allá del Jordán, aquí se usa para distinguirla de la Betania cerca de Jerusalén. El nombre Betábara fue usado por Orígenes en el 250 de esta era, el cual en sus días no encontró ningún pueblo cerca del Jordán de nombre Betania, pero sí encontró uno que entonces se conocía como Betábara. En los tiempos modernos, ninguno de esos lugares se ha podido identificar. Hay un vado llamado Abará, a unos 20 kilómetros al sur del mar de Galilea, pero está demasiado al norte. Betábara quizá se deba a una transposición de letras con la cual Bet Arabá se convirtió en Betábara. Había un pueblo en los límites de Judá y Benjamín de nombre Bet Arabá, según Josué 15:6 y 18:22, pero no está junto al río. Entonces, Betábara en hebreo significa la casa para cruzar. O sea, sería un nombre muy apropiado para una aldea cercana a cualquiera de los muchos vados que cruzan el Jordán. El lugar tradicional del bautismo de Yeshua está cerca de Bet Joglá. Ahora se conoce como En Aila, que está a 6 kilómetros al sureste de Jericó. Esto más que nada para conocer un poquito lo que es la geografía bíblica. El verso 29 dice: Vayei mi maharat ayare et Yashua ba elav vayomar ine sea Elohim anose et hatat aolam. Al día siguiente ve a Yashua que viene hacia él y dice: aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Es decir, el día después de los sucesos de los versículos 19 al 28. Yohanan se caracteriza por una información detallada y con frecuencia cronológicamente precisa. La delegación procedente de Jerusalén se había retirado y sin duda los que la componían no tomaron en serio a Yohanan, porque de lo contrario habrían continuado con su investigación para descubrir, de ser posible, de quién estaba hablando él. Pero el día anterior, Yeshua no había sido identificado como el Mesías, a pesar de la referencia indirecta hecha por Yohanan en el verso 26. Ahora lo hace resaltar entre la multitud. Qué privilegio, ¿no? Ser el primer heraldo de Mashiach, de aquel de quien dieron testimonio todos los profetas desde la antigüedad, ¿no? Como el verdadero sacrificio. No es de extrañarse que más tarde Yeshua hablara de Yohanan como el profeta mayor que hubo en Israel. En Lucas 7:28. El Cordero de Elohim quiere decir el Cordero proporcionado por Elohim. O sea, solo Yohanan designa así a Mashiach, aunque Lucas en Hechos 8:32 y Pedro en 1 de Pedro 1:19 emplean comparaciones similares, pero Yohanan Amabdil presenta a Yeshua como el Cordero de Elohim, ¿sí? A Yohanan Amebaser. Yo quiero aclarar lo siguiente: Yohanan Amebaser es Juan
el evangelista. Y Yohanan Abdil es Juan el Bautista. ¿Sí? Para que usted entienda estos términos que manejan los textos hebreos. Y para el discípulo, este título debe haber tenido un profundo significado. El símbolo que hace resaltar la inocencia de Yeshua y su perfección de carácter, y por ende la naturaleza de su sacrificio, ¿no? Hace recordar al Cordero de Pesach, ¿se acuerda? Que simbolizaba la liberación del yugo del pecado. Dice 1 Corintios 5:7, nuestro Pesach, que es Mashiach, ya fue sacrificado. Entonces, mediante la figura de un cordero, Yohanan identifica al Mashiach sufriente, ¿no? Como aquel en quien se hace real, y tiene el significado, el sistema de sacrificios que se estableció desde mucho antes. Entonces, en la presciencia divina y en el propósito de Yahweh, Él era el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, como dice Apocalipsis 13:8. Entonces, en vista de que el pensamiento judío de esa época no había lugar para un Mesías sufriente, los críticos dudan que Yohanan pudiera haber sostenido un concepto tal. Pero algunos dicen que ciertamente el Bautista no tenía por qué ser tan ignorante como los rabinos. Bueno, Yohanan tenía la profecía mesiánica de Isaías 53. Además, hubiera sido extraño que el Eterno dispusiera que Juan el Bautista fuera el heraldo del Mesías verdadero y no le impartiera el conocimiento de este aspecto fundamental de la misión del Mesías. ¿No lo creen? Entonces, ¿por qué dice quita? Porque solo en virtud de que el Cordero de Elohim no tenía pecado, Él podía quitar nuestros pecados. Le dejo 1 de Juan 3:5. Entonces, debido a que la carga de pecado era demasiado pesada para que nosotros la pudiéramos llevar, Mashiach vino para levantar la carga de nuestras vidas destrozadas. Pecado es la forma singular aquí en el hebreo, hatá o hatat en constructo, y Yohanan hace resaltar el pecado como un principio, o sea, no los pecados específicos, sino como un término específico. ¿Sí? Pasamos al verso 30 y 31 y seguimos avanzando. Dice, este es de quien yo dije, detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado porque era primero que yo, y yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua, dice el texto. O sea, yo no le conocía, como si hubiera dicho con énfasis, ni siquiera yo lo conocía, que fuera el Mesías, ¿no? Entonces, el primer testimonio de Yohanan acerca del Mesías se basaba en una revelación directa. No había habido una confabulación entre Yeshua y Yohanan. Conociendo las circunstancias referentes a los primeros años de la vida de Yeshua y su perfección de carácter, Yohanan creía que Yeshua era el prometido, pero hasta el bautismo no tuvo una evidencia positiva de que eso era así. El bautismo de Yeshua señaló, podríamos decir, el pináculo de la misión de Yohanan, aunque sus labores continuaron quizá durante 1 año y medio, un poco más, ¿sí? Después del bautismo, declaró que Yeshua debía crecer y él menguar. Versículo 34, seguimos avanzando, dice, Vani Raiti Ba'aid Kize U Ven Elohim. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Elohim. Si bien algunos manuscritos dicen el elegido, la evidencia textual favorece el Hijo de Elohim. ¿Sí? De hecho, en el Tanaj, incluso en el pseudoepigráfico libro de Enoch, aproximadamente del siglo I, antes de Mashiach, Ben Elohim, el Hijo de Elohim, aparece como un título claramente mesiánico. Entonces solamente Mebasar Yohanan, el Evangelio de Juan, se dice que Yeshua usó este título refiriéndose a sí mismo. Los judíos del tiempo de Mashiach entendían claramente el título en su sentido más excelso. Y el propósito de Yohanan al escribir un evangelio era proporcionar una evidencia convincente de que Yeshua es el Mashiach, el Hijo de Elohim. Ahora el verso 35 dice, al día siguiente de nuevo estaba Yohanan con 2
de sus discípulos y viendo a Yeshua que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Elohim. Bueno, Juan usa con frecuencia la frase otra vez, casi siempre como una conjunción, a fin de relacionar una nueva sección de su relato con la sección precedente, antes que con un sentido de repetición. Dos de sus discípulos, tomemos nota, uno de ellos era Andrei o Andrés. La actitud de Yohanan a través de todo su evangelio, de no referirse a sí mismo en relación con los hechos en que participaba, es un indicio bastante decisivo de que él era el otro de los dos discípulos, o sea, Juan y Andrés. Él y Andrés es lo que está diciendo. El verso 36 dice, y viendo a Yeshua que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Elohim, ¿no? O sea, una mirada fija, intensa, ferviente, y esta es la última ocasión en que el relato habla de que Yohanan estuviera con Yeshua. El verso 37 dice, Vaishmeu shenei talmidav et asher diber vayelhu acharei Yeshua. Acabo de leer el verso 37. Dice, y sus 12 discípulos lo oyeron hablar y le siguieron a Yeshua. Quizá no todavía en el sentido de convertirse en discípulos, ¿no? Pero aquí Andrés y Juan siguieron a Yeshua en el sentido de que lo reconocieron como el Cordero de Elohim. Andrés y Juan fueron los primeros seguidores. Pronto Pedro, Felipe y Natanael, conocido como Bartolomé, se le unieron. En ese tiempo, los seguidores no interrumpieron permanentemente sus ocupaciones habituales para convertirse en discípulos en el sentido pleno de la palabra. Tan solo más de un año después, estamos hablando entre marzo y mayo del año 29 de esta era, recibieron la invitación para participar de un discipulado permanente, ¿no? Porque era como una escuela de enseñanza. Solo entonces se pudo decir que dejándolo todo, le siguieron, como dice Lucas 5:11. Entonces la elección oficial de los 12 fue aún posterior, fue como entre junio y agosto del mismo año 29. ¿Sí? Para que usted más o menos tenga una idea de que esto no fue enseguida, sino que pasó tiempo. Ahora la pregunta del verso 38 dice, volviéndose entonces Yeshua y viéndolos que los seguían, les dice, ¿qué buscáis? Ellos entonces le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dice, venid y veréis. Fueron pues y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. 38 y 39 acabo de leer. Estas son las primeras palabras de Yeshua registradas por Yohanan. ¿Qué buscáis? Le dijo. ¿Sí? Están en el verso 38. Ma tebakeshum, le dijo. Bueno, Rabí, en el arameo, Rabí significa mi grande, ¿no? Mi grande. Por lo general, el equivalente a señor sería como Adoní. Entonces, Rabí es como decir mi grande. Pero tiene que ver también con Rav, que significa abundancia. Porque acuérdense que los rabinos eran maestros, ¿no? En las escuelas. Entonces se usa también abundancia de conocimiento, a eso me refiero. Se usa también en un sentido más restringido como un título de distinción y respeto para un maestro de la Torá. Entonces se ha sugerido que en este último sentido la palabra solo se empezó a usar recientemente. En Yohanan, Rabí siempre es el término con el que se dirigen a Yeshua los que lo reconocen como un maestro, quizá aún como un profeta, pero que todavía no comprenden que es el Mesías o no están dispuestos a admitirlo, que es otra cosa. Aquellos para quienes Yeshua realizaba milagros con frecuencia lo llamaban Señor, ¿no? Y en el comienzo del trato de los discípulos con Yeshua, Yohanan los cita llamándolo Rabí, pero obviamente con la creciente convicción de que sin duda es el enviado de Yahweh. Más tarde lo llaman Señor o Adón. Después de la resurrección, el título Adón siempre se usa para referirse a Yeshua, nunca a Rabí. Los autores de los sinópticos no hacen diferencia entre estos títulos como lo hace Yohanan, por ejemplo. Los discípulos de
del Bautista lo llamaban Rabí. Eso está en Juan 3:26. Los que llamaban a Yahshua Rabí expresaban en esa forma su disposición de aprender de él. Pero al paso que los que lo llamaban Señor, que sería en arameo Marí, ¿sí? Como Marai, que sería como mi maestro o mi Señor, expresaban así su respeto o su sumisión incondicional como siervos. Sin embargo, con frecuencia los términos eran usados sin que hubiera un claro sentido de diferencia entre ellos. Bueno, como sea, los títulos, usted sabe, en mi caso a mí no me interesan los títulos porque para mí los títulos no dicen nada. En todo caso, si vas a llamar maestro, llámale maestro al creador, no al que te está enseñando la Torá. Yo soy un simple mortal igual que usted. Ahora dice porque escribiendo para lectores griegos, con frecuencia Yohanan presenta las palabras arameas originales, pero siempre las traduce del griego, porque acuérdense que también había un público que posteriormente no entendía o no comprendía el arameo. ¿Dónde moras? O sea, ¿dónde vives? Andrés y Juan es como que desean una entrevista más prolongada, más personal, que la que podía realizarse en un lugar público. Y dice el verso 39, la hora décima, porque estamos hablando de las 4 de la tarde aproximadamente, la hora décima. En los días de Yahshua, según la costumbre romana, ¿no?, en Israel, se dividía la parte clara del día en 12 horas. Eso lo explica también Flavio Josefo. El recuerdo vívido de Yohanan en cuanto a las horas refleja la profunda impresión que hicieron en su memoria los sucesos de ese día, ¿no? O sea, esta exactitud concuerda con su afirmación de haber sido testigo ocular, ¿sí? Porque mire, está hablando de la hora, o sea, eran las 4 de la tarde, está hablando con detalles. Verso 40, seguimos avanzando, 40 y 41. Uno de los que habían oído de Yohanan y lo habían seguido era Andrés, el hermano de Shimón Kefa. Lo primero que hizo fue hallar a su hermano Shimón y le dice: hemos hallado al Mashiach, que traducido es el ungido. Lo llevó a Yahshua mirándolo fijamente, y Yahshua dijo: tú eres Shimón, el hijo de Yohanan, tú serás llamado Kefa, que significa Pedro. Ahí acabo de leer hasta el verso 42. Muy interesante porque uno de los dos, dice el versículo 40, ¿no? El autor solo identifica a uno de los dos. Generalmente se cree que el otro era el mismo autor, como dijimos. Juan, el hermano de Jacobo, o Jacob, que modestamente se abstiene de identificarse. Juan y Andrés deseaban conversar con Yahshua acerca de la afirmación del verso 36, ¿no?, que decía: aquí el Cordero de Yahweh, o de Elohim. Todavía no pensaban seguirle en el sentido de convertirse en sus seguidores habituales. Probablemente estaba terminando el otoño o comenzando ya el invierno, porque estamos hablando de noviembre, diciembre del año 27. Siguieron a Yahshua intermitentemente durante 1 año y medio antes de que él los llamara a un discipulado permanente. Yahshua eligió definitivamente a los 12 cuando estaba terminando el verano del año 29. ¿Sí? Eso está en Marcos 3, versos 13 al 19. Los 5 que siguieron a Yahshua en el Jordán lo hicieron tan solo en el sentido de haber aceptado el testimonio de Yohanan en cuanto al mesianismo de Yahshua. ¿Por qué dice a su hermano el verso 41? Porque Andrés se convirtió en el primer discípulo que comenzó a llevar a otros delante de Yahshua. O sea, él lo hizo primero, es decir, antes de que hiciera alguna otra cosa, y esto es un testimonio de la profunda impresión efectuada en su mente y en su corazón por esta primera conversación con Yahshua. Shimón Kefa, en el verso 42, el nombre Shimón proviene de la forma Shimeón, ¿sí? Shimeón, acuérdense de Génesis 29, versos 33. ¿Sí? Shimeón, ese es el nombre. Shimón es un derivado. Acuérdense que hay nombres que se derivan, ¿no? Verso 43 y 44.
Dice, al día siguiente quiso salir hacia Galilea y halla a Felipe y Yeshua le dice, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Es decir, el día después de los sucesos de los versículos 35 al 42, quizá el tercer día después de los versos 19 y 28, ¿no? O sea, es lo que podríamos entender. Quizá como resultado de los esfuerzos de los tres que ya habían hallado a Yeshua, acerca de, ahora aparece Felipe, sígueme. Y aquí se aproxima más el significado de convertirse en discípulo. No tan solo en el sentido de caminar en pos de alguien, ¿sí? Como en el verso 37, sino de convertirse en un discípulo como tal. El verso 45 dice, Felipe halla a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá y los profetas, a Yeshua ben Yosef, el de Nazaret, lo hemos encontrado. Así como en el día anterior Andrés había llevado a su hermano ante Yeshua, así también Felipe ahora lleva a un amigo, el primer impulso del corazón del que en realidad se convierte es compartir la bendición de la salvación con otros, especialmente con los que están cerca, con los más amados, más queridos. Es común identificar a Natanael con Bartolomé. Dice la Torá y los profetas porque aquí es una designación técnica que corresponde con los 5 libros del Tanaj, el Humash. La Torá son los primeros 5 libros. Por eso, Torá y profetas. Felipe se refiere particularmente a la profecía de Deuteronomio 18:15, ¿no? Que halló su cumplimiento en Yeshua Minazaret. Verso 46 y 47, dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice, ven y ve. Y Yeshua ve a Natanael que viene y dice acerca de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. O sea, al que estaba cuestionando. Acá hay un poco de sarcasmo, ¿no? En la réplica de Natanael ante el emocionante anuncio de Felipe. Natanael procedía de Caná, que estaba a poca distancia de Nazaret, y sin duda hablaba de lo que sabía personalmente, como diciendo, ¿qué puede salir bueno de Nazaret? Ven y ve, como diciendo, comprueba. Encontrarse con Yeshua cara a cara sería una evidencia más convincente que un largo argumento. Y lo mismo sucede hoy en día. La única forma de lograr una evidencia positiva de la certeza de la fe en Yeshua es experimentándola. Todo el mundo opina, hace, deshace, dice, pero no mueve un dedo, no hace nada. Verso 47, un verdadero israelita, o sea, un israelita de verdad. Es decir, uno que servía a Yahweh con sinceridad de corazón, no un hipócrita. Natanael pertenecía a ese grupo pequeño y consagrado de los que fielmente esperaban la consolación de Israel, como dice Lucas 2:25, y anhelaban alcanzar esos altos ideales puestos ante ellos por Yahweh. Un verdadero israelita no era necesariamente un descendiente de Abraham, no, sino uno que elegía vivir en armonía con la voluntad de Yahweh, en quien no hay engaño. O sea, aquí lo usan como una carnada para pescar, ¿no? Pero en el sentido figurado es como ardid, traición, engaño. O sea, pretextos falsos son la carnada usada por el hipócrita para convencer a los hombres de que es mejor de lo que realmente es. Sí, eso es lo que está diciendo acá. Tremendo, ¿no? Verso 48 y 49. Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. O sea, fíjese la expresión, ¿no? Vaya anotó Netanel, Rabí, Hatau ben Elohim, Hatau melech Israel. Así está el versículo en hebreo. ¿De dónde me conoces? Natanael quedó asombrado, ¿no? Al descubrir que su vida estaba abierta como un libro delante de Yeshua. La higuera y el olivo eran en Israel los árboles favoritos que se cultivaban por sus frutos. Entonces, sentarse debajo de la higuera de uno significaba estar en casa y en paz, algo así más o menos. Entonces le dice,
Y el verso 49, ¿no? La profunda impresión hecha por la afirmación de Mashiach, se ve claramente por la directa e incondicional profesión de fe de Natanael. Evidentemente tenía el ferviente deseo de entender mejor por qué el Bautista había identificado a Yeshua como el Cordero de Elohim, o sea, como el Hijo de Elohim. Por eso buscó un lugar apropiado para la tefilá, y en respuesta a su oración se le dio una prueba convincente de que Yeshua era divino. Con frecuencia Yeshua leía los más recónditos pensamientos de los hombres, ¿no? Los secretos ocultos de sus vidas, dándoles así una evidencia de su divinidad. Hay otras declaraciones de los discípulos que muestran su fe en la divinidad de Yeshua. Un título mesiánico, Melech Israel, adicional con el que reconocía Natanael a Yeshua como aquel prometido, ¿no? por los profetas para restaurar el reino a Israel. Y este título era equivalente con la expresión Ben David, que también se usaba mucho en esa época, ¿no? El hijo de David. Pasamos al verso 50 y 51. Dice, respondió Yeshua y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice, de cierto os digo, veréis al cielo abierto y a los ángeles de Elohim que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vayan Yeshua vayomer elav, Ya'an asher emanta bi ba'avur, Omri lecha tachat atena reitija, lachen gedolot me'ele tiré. Vayomer elav, amen amen, ani omer lachem, ki tiru et השמיים פתוחים, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים al Ben Adam. Yeshua aquí se refiere a las muchas pruebas convincentes de su divinidad que Natanael había de recibir durante su relación con el Mashiach. Amén, amén, de cierto, así se traduce. De todos los escritores del Brit Hadashah, solo Yohanan repite esta expresión como aparece aquí. Lo hace en total 25 veces, en cada caso citando a Yeshua. El equivalente hebreo de la expresión amén, amén, aparece repetidas veces en uno de los manuscritos del Mar Muerto, llamado Manual de Disciplina, pero en un sentido algo diferente del que le da Yohanan. Yeshua describe su propia obra para la humanidad. Indudablemente la figura se basa en el sueño de Jacob en Betel, ¿se acuerdan? Los ángeles que subían y bajaban mientras iba a Harán. Génesis 28:12. Bueno, ahí dio en el clavo y le dice claramente, descienden sobre el Hijo del Hombre. Este es el primer caso que se registra en el que Yeshua usó este título. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio dándole gracias al Creador, como siempre por la oportunidad que nos da de reflexionar juntos en su palabra. Ribono Shel Olam, amo del universo, gracias por darnos la oportunidad de estudiar y reflexionar en el Evangelio de Juan desde el hebreo. Gracias por este estudio que nos permites tener. Permítenos seguir reflexionando y analizando tu palabra a lo largo de todo este tiempo. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Que así sea. Si este material ha sido de bendición para sus vidas, desde ya les agradecemos a todos por apoyar Kol Shaddai con sus donaciones y ayudándonos a seguir compartiendo más estudios sistemáticos de la Biblia desde el hebreo. Cuídense mucho y nos reencontramos en nuestro próximo estudio. Hasta la próxima.